Santo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Capítulo 1 del libro de los Hechos, en su versículo número 4, y lea la letra. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿Oísteis de mí? Amén. Hasta ahí la palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, damos la alabanza a tu nombre. En esta hora agradecemos el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. En esta hora te agradecemos el privilegio que nos das de leerla, Señor. Me dispongo a explicarla para la gloria de tu nombre, rogándote, Dios del cielo, sea usted usándome con poder, con denuedo, con autoridad de lo alto, Padre, que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, que cumpla el propósito para el cual usted la envía. En el nombre maravilloso de Jesús damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Amén, mi amado hermano. Usted puede tomar su asiento. Te adoramos, Dios. Te adoro, Jesús. Adorado su nombre. Un mandamiento de parte del Señor. Un mandamiento de parte del Señor. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les mandó. Amén. Es lo que dice la palabra. Dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces, esto constituye un mandamiento. Amén. Un mandamiento para cada uno de aquellos que estaban escuchando en aquel momento. Mandamiento, mi amado hermano, desde ya sabemos que es un mandamiento. Mandamiento es una ley, es un precepto, es un estatuto, es una orden. Te adoramos, Dios. A eso se le denomina mandamiento. Y buscaba yo en el diccionario el significado de mandamiento, y dice: mandamiento, orden de un superior a un inferior. Mandamiento quiere decir derecho, orden por escrito que emitió un juez. Y por último dice: mandamiento, cada una de las leyes de Dios. Te adoramos, Dios. Cada una de las leyes que Dios da a sus siervos, amén, que Dios da a sus siervos, se constituye en un mandamiento. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Entonces, mi amado hermano, el Señor Jesucristo les dio un mandamiento, les dio una orden, les dio una ley, les dio un estatuto. Adorado sea el nombre del Señor. Y el mandamiento era, dice la palabra, que no se fueran de Jerusalén. Escuchen, fíjense lo que dice la palabra. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Te alabo, Cristo, aleluya. ¿Y por qué fue que les mandó que no se fuesen? Porque algo habría de venir sobre ellos. Y esto, mi amado hermano, no solamente el Señor Jesucristo se lo dijo, sino ya antes de que el Señor Jesucristo apareciese, ya ellos ya habían escuchado de aquello que habría de venir sobre ellos. Y en el capítulo número 3 del libro de Mateo, en su versículo número 11, nosotros vemos a Juan el Bautista, amén, el cual le decía a sus discípulos, y les decía: ciertamente yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice la palabra que él decía: él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Escuche, tremendo, la gloria de papá. O sea, mi amado hermano, que ya Dios venía avisando a través de Juan el Bautista
Bautista, Dios venía avisando a través de su siervo que habría de venir algo después de que viniera el Señor Jesucristo, después de que llegara el arrepentimiento al ser humano, el ser humano que se arrepintiese y pudiese venir a los pies de Dios, a los pies del Señor, podía experimentar el poder de Dios sobre su vida en toda su magnitud. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria del papá. Escuche. Entonces, mi amado hermano, ya antes de que el Señor Jesucristo apareciese, ya Dios lo estaba anunciando. Hay uno que viene detrás de mí, dice Juan el Bautista. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Te adoramos, Dios. Y sin duda alguna, mi amado hermano, yo meditando digo, cuando ellos escuchaban estas palabras de Juan el Bautista, ¿qué es lo que pensarían cuando Juan el Bautista les decía, ciertamente yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego? Yo alabo a Dios, aleluya. Probablemente ellos no se imaginaban qué o cuál era el significado de aquello que Juan el Bautista les estaba hablando. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Y es por ello que el Señor Jesucristo le dice, aquí en el versículo al final, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, les está diciendo, ya lo oyeron anteriormente, no por mis labios, sino por labios de otro. Te adoramos, Dios. Y eso va a suceder dentro de no muchos días. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Maravilloso su nombre. Amén. Entonces, mi amado hermano, fíjese lo que pasa. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo, cuando ellos estaban todos unidos, todos juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dice la palabra que les mandó. Escuchen, que les mandó. O sea, Él dio una orden. Dios mismo, caminando sobre la faz de la tierra, dio una orden, dio un mandato, dio un estatuto, proclamó una ley. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Entonces, mi amado hermano, meditando en este asunto, cuando se proclama una ley, cuando se da un mandato, cuando se da un estatuto, todos aquellos a los cuales se le da esa ley, se le da ese mandato, se le da este estatuto, ¿qué está supuesto a hacer? ¿Sabe qué está supuesto a hacer? Obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos supuestos a obedecerlo. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Amén. Entonces, mi amado hermano, cuando hay un mandamiento de parte de Dios, estamos supuestos a obedecerlo. Hay dos cosas que podemos hacer: obedecerlo o no obedecerlo. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Entonces, mi amado hermano, a ellos se les dio ese mandamiento, se les dio ese estatuto, el cual todos los que estaban escuchando estaban supuestos a obedecerlo. Tremendo, la gloria de papá. Y esta palabra es bien conocida por cada uno de nosotros, la obediencia. Amén. Dios, dice la palabra, a través de toda la palabra, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, Dios dice que a Él le agrada la obediencia. A Él le agrada la obediencia de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. A Él le agrada la obediencia. Ahora bien, mi amado hermano, fíjese, yo fui y me fui a ver el significado de obediencia. La obediencia de la cual habla la palabra de Dios, en su raíz. Y fíjese lo que encontré. La palabra obediencia en su raíz significa, dice que proviene del latín
y significa saber escuchar. Te alabo Dios, aleluya. Tremendo. Yo me sorprendí cuando vi esto. ¿Cómo está eso de que saber escuchar y empezar a leer todo lo que dice por ahí? Adorado sea el nombre del Señor. Eso está tremendo. Entonces, mi amado hermano, obedecer proviene de la palabra latín y significa saber escuchar. Tú eres bueno, Dios. Tremendo. Saber escuchar. En otras palabras, mi amado hermano, cuando nosotros escuchamos y escuchamos bien y atesoramos aquello que hemos escuchado, inmediatamente nos aprestamos para hacer una u otra cosa, que es obedecer o desobedecer. Te adoramos, Dios. Ahora bien, fíjese, obedecer significa saber escuchar, pero no solamente saber escuchar. Dice que la obediencia es una cualidad del que escucha y cumple un mandato. Te adoramos, Dios. Mi amado hermano, sin duda alguna, cada uno de los que estamos aquí reunidos y tenemos hijos, nosotros sabemos lo que es obediencia y desobediencia. No solamente porque tenemos hijos y a veces les demandamos ciertas cosas y ellos bien obedecen o desobedecen, y de acuerdo a lo que ellos escuchan, si hacen lo que escuchan, entonces nosotros podemos decir que son obedientes, pero si hacen lo contrario de lo que se les ha dicho o de lo que ellos también hayan escuchado, entonces son, ¿qué? Desobedientes. Aleluya. Ahora bien, mi amado hermano, eso no solamente pasa con nuestros hijos, eso pasa con nosotros también cuando éramos más pequeños o cuando vivíamos con nuestros padres. Nosotros también, nuestros padres nos daban una palabra y entonces nosotros éramos obedientes cuando escuchábamos a papá, cuando escuchábamos a mamá, y hacíamos como papá decía, hacíamos como mamá decía, entonces éramos obedientes. Pero cuando escuchábamos lo que decía papá y hacíamos lo contrario, entonces se constituía en una desobediencia, de tal manera que papá y mamá nos conocían y sabíamos quiénes éramos obedientes y quiénes éramos desobedientes. Te adoramos, Dios. Aleluya. Tremendo, la gloria de papá. Obediente, el que escucha y cumple un mandato. Desobediente, lo contrario, el que escucha y no cumple ese mandato. Te adoramos, Dios. Tremendo. Entonces, mi amado hermano, obedecer proviene del latín y significa saber escuchar. Tremendo. Ahora bien, la obediencia, mi amado hermano, Dios le agrada la obediencia. ¿Y cómo es que sabemos que obedecemos a Dios? Cuando nosotros caminamos en esas leyes, en esos mandamientos, en esos estatutos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de su palabra. Cuando caminamos en esas leyes, en esos mandamientos, en esos estatutos, entonces nosotros sabemos que estamos caminando en obediencia. Pero cuando conocemos esas leyes, conocemos esos mandamientos, conocemos esos estatutos, pero no los obedecemos, entonces estamos caminando en desobediencia. Te adoramos, Dios. O sea, estamos escuchando, pero no estamos haciendo caso a lo que estamos escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, tremendo. Obediencia es saber escuchar y obedecer lo que hemos escuchado. Te adoramos, Dios. Tremendo. Te adoramos, Dios. Tú eres bueno, Dios, aleluya. Desobedecer quiere decir no cumplir un mandato, mientras que obedecer quiere decir cumplir ese mandato. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria del papá. Amén. ¿Y por qué estamos hablando de este asunto de la desobediencia? Te adoramos, Dios. Porque el Señor Jesucristo, escuche, el Señor Jesucristo, dice la palabra que cuando estaban todos juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén,
sino que esperase la promesa del Padre. Le mandó que no se fuese. Ahora bien, mi amado hermano, ¿obedecieron todos o no obedecieron todos? Si usted va a ver a la palabra, mi amado hermano, allá el Señor Jesucristo estaba predicando y había como 5,000. Había como 5,000 escuchando al Señor. Y fue a otro lugar y había multitudes. Eran incontables. Y donde quiera que el Señor estaba y hablaba la palabra, venían multitudes a escuchar lo que Él decía. Ahora bien, mi amado hermano, ¿cuántos eran aquellos que obedecieron? Aquellos que estaban esperando, aquellos que le creyeron al Señor, aquellos que recibieron aquella promesa que el Señor Jesucristo les había hablado. Y no solamente Él, sino también Juan el Bautista, antes de que el Señor Jesucristo apareciese, ya se los había dicho. ¿Cuántos eran? Tremendo, la gloria de papá. Tú eres bueno, Cristo, aleluya. No era ni el 10% de los 5,000. Escuche. Te alabo, Jesús. Te adoramos, Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que eran ¿cuántos? ¿Quién me dice cuántos eran? ¿Cuántos? ¿No? Hay que leer la base bíblica. No hay que leer la base bíblica, no hay que leer la Biblia. Te adoramos, Dios. 120. Amén. Eran 120 los que estaban ahí. Amén. Y fueron los que recibieron esa promesa de parte de Dios. Te adoramos, Dios. O sea, mi amado hermano, que cuando vemos a estos hombres, a estos 120, ¿sabe qué es lo que había en estos hombres? Había algo que el día de hoy se llama convicción. Santo, ayúdanos, papá. Escuche, convicción. Hombres con convicción. ¿Sabe qué es lo que pasa con el hombre con convicción? El hombre de Dios y el hombre que tiene convicción no es movido por nada del mundo. El hombre con convicción le cree a Dios, le cree a su palabra, camina en esa palabra y no importa pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, se mantiene en esa palabra y recibe las promesas de Dios sobre su vida. Te adoramos, Dios. Los días que estamos viviendo, mi amado hermano, necesitamos hombres, o Dios necesita hombres como esos 120 que estaban ahí esperando la promesa. Hombres con convicción. Hombres que nada los mueva. Que conocen la palabra y que se mantengan en esa palabra. Te adoramos, Dios. Escuche, tremendo. El día de hoy, mi amado hermano, conocemos la palabra. Dios nos ha enseñado su palabra y nos ha sacado de ese mundo donde probablemente éramos muchas cosas de las cuales Dios dice que éramos en otro tiempo. Adorado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, cuando venimos a los pies del Señor, el Señor nos cambió, el Señor nos transformó, empezó a quitarnos todas esas cosas que no le agradaban y entonces nos hizo hombres y mujeres de Dios. Y creímos en su palabra. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? El enemigo viene y mina en nuestra mente y nuestro corazón y después perdemos esa convicción que tenemos en Dios. Te adoramos, Dios. Escuche. Y los que éramos ladrones cuando vivíamos en el mundo, llega el momento en que Satanás viene y mina nuestra mente. Y ahora ya nos robas en grandes proporciones, no robamos en grandes proporciones, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando te gusta algo, te agrada algo, quieres tomar algo, y como es pequeño, como no vale mucho, adorado sea el nombre del Señor, entonces dice, bueno, es como quitarle un pelo a un gato, dice todo el mundo, ¿ah? Entonces agarras y te lo metes para la bolsa. Tremendo. O sea, que cuando Dios nos saca ya que éramos asaltantes y robábamos al nievero, al paletero, le poníamos la pistola para que nos diera el dinero, amén, y después venimos al Señor y ¿qué es lo que pasa?
que cuando venimos al Señor, pues ya no nos robamos al nievero ni al paletero, pero nos metemos los tornillos en la bolsa que no nos pertenecen. Ayúdanos, Alabo papá. Dios, aleluya. Mi amado hermano, fíjese, déjame decirle que tanto robar en grandes proporciones como en mínimas proporciones es lo mismo, es robar. Te adoramos, Dios. Y estamos violando la ley sin importar que a aquel le quitáramos más dinero y que a una cajita de tornillos que vale $2. Te alabo mi O Cristo, una bolsita. aleluya. Te adoramos, Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que Satanás viene, mira nuestra mente y después de que habíamos recibido, Dios nos había dado convicción de su palabra, llega el momento en que esa convicción la perdemos. Y hacemos muchas cosas, adorado sea el nombre del Señor, que el enemigo nos dice, eso no es nada. Tranquilo que ese hombre tiene muchísimo dinero, esa bolsita de tornillos no vale nada. Te adoramos, Dios. Tremendo. Entonces perdemos la convicción. Mas sin embargo, los días que estamos viviendo, Dios anda buscando hombres como esos 120 que estaban ahí en el aposento Alabo alto. Cristo, aleluya. Hombres con convicción, hombres que crean en su palabra, que crean en su promesa. Mi amado hermano, fíjese que la palabra de Dios dice que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los que el Señor llamase. Te alabo mi Dios. Y si la palabra de Dios dice que es para todos los que el Señor llamase, yo creo que Dios me ha llamado. Y yo creo que también Dios lo puede hacer en mi vida, adorado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Tiene que estar en mi mente, tiene que estar en mi corazón y tiene que ser una convicción de que Dios lo va a hacer en mi vida y que Dios puede hacerlo. Gracias, Jesús, aleluya. Y adoramos, Dios. Esos hombres no se fueron, ahí estuvieron y estaban sin duda alguna día con día en el templo, día con día en esa búsqueda de Dios, día con día metidos ahí con Dios, adorado sea el nombre del Señor, de tal manera que ellos sabían que si no hoy, es mañana, pero la promesa del Padre ha de venir y yo no me la voy a perder, adorado sea el nombre del Señor. Es tremendo, la gloria del papá. Mi amado hermano, el día de hoy, los hombres que no tenemos convicción o que hemos perdido la convicción, nos da lo mismo obedecer a Dios que no obedecerlo. Te adoramos, Dios. Pero los hombres con convicción obedecen a Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen Gracias, amén? Cristo, amén, Escuche. aleluya. Tremendo, la gloria del papá. Los hombres con convicción no se mueven. El día de hoy, mi amado hermano, todavía seguimos viendo hombres con convicción. En el antiguo tiempo, mi amado hermano, cuando la iglesia primitiva, se cree que de todos los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo y muchos otros más que menciona la Biblia, solamente uno murió de muerte natural, que fue el apóstol Juan, que murió ya de anciano. No que no lo quisieran matar, también lo querían matar, hay sus historias, pero no pudieron porque Dios estaba con él. Gracias, mi Cristo. Mas sin embargo, mi amado hermano, todos estos hombres, que como dice la palabra, que muchos fueron puestos a filo, matados, muertos a filo de espada. Otros fueron aserrados, dice la palabra. O sea que murieron de diferentes formas, mas sin embargo, eran hombres con convicción. Hombres que creían en Dios, hombres que creían en su palabra y que pasara lo que pasara, sucediese lo que sucediese, viniese sobre ellos lo que viniese, ellos no se movían en aquello que habían creído. Gracias, Dios, Y aleluya. por eso fue que nosotros miramos a estos hombres como mártires, como hombres que murieron, adorado sea el nombre del Señor, cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios. Eran hombres con convicción, mi amado hermano, déjeme decirle. Hombres obedientes, que escuchaban a Dios y lo obedecían. Acuérdense que obedecer quiere decir saber escuchar. Entonces, eran hombres que escuchaban y obedecían. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Te alabo, Dios.
Dios. A través de la Biblia, mi amado hermano, no solamente podemos hablar de los apóstoles que murieron como mártires, sino también a través de la Biblia podemos encontrar a un Josué, adorado sea el nombre del Señor, que siempre escuchaba la voz de Dios y obedecía. Tremendo. Josué fue un hombre con convicción. Un hombre que nosotros podemos ver la Biblia desde que aparece Josué hasta que lo vemos en sus últimos días y vemos que era un joven, un hombre y un anciano con convicción. Te alabo, Cristo, aleluya. Tremendo. Con convicción. Y fue tanto así, mi amado hermano, que cuando Dios le hizo ese llamado, después de que Moisés habría de morir, y le dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche, porque así harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Te alabo, Dios, aleluya. No quiere decir que Josué no era un hombre que buscaba de Dios o que su palabra estuviese con él de día o de noche. Estaba ahí, lo único que Dios se lo estaba repitiendo de la misma forma que le dijo: te mando, te ordeno, porque también así mismo se lo dijo Dios, te mando, te ordeno, te doy una ley de que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Escuche, el mandato era que fuera valiente. Te adoramos, Dios, porque no es fácil en los caminos del Señor. Déjame decirles que no es fácil, hay que ser valiente. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Josué fue un hombre con convicción, un hombre que fue valiente hasta los últimos días de su vida. Te adoramos, Dios, que en los últimos días de su vida reúne a todo el pueblo de Israel y les empieza a decir que sus padres los habían sacado de allá de Egipto y que los había traído por el desierto y que les había entregado Dios esa tierra prometida. Adorado sea el nombre del Señor. Y como Josué veía que se estaban descarriando tras los ídolos, les dice: pero ahora yo quiero decirles algo, adorado sea el nombre del Señor. Si ustedes quieren obedecer y seguir a los ídolos a los cuales nuestros padres sirvieron allá en Egipto, ustedes lo pueden hacer, adorado sea el nombre del Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te alabo, Dios, Te aleluya. adoramos, Dios. Escuche, ¿sabe qué, mi amado hermano? Era un hombre anciano, pero era un hombre con convicción. Tú eres Tremendo, bueno, la Dios, gloria de papá. aleluya. Hombres, mi amado hermano, que Dios los llamó jóvenes, que Dios los llamó siendo niños y que fueron hombres con convicción. Hombres que se mantuvieron en aquello que habían escuchado, aquello que Dios había puesto en sus mentes, que Dios había puesto en sus corazones. Daniel, mi amado hermano, un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia, un joven que sin duda alguna también tuvo una niñez y que esa niñez le sirvió para que cuando fuese joven fuera un hombre con convicción en su juventud. ¿Se puede servir a Dios con convicción? Se puede. Te alabo, Dios, aleluya. Se puede, mi amado hermano. Amén, aleluya. Dice la Biblia que Daniel era un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y dice que cuando lo llevaron, lo primero que le iban a dar es comida que servían en la mesa del rey, que sin duda alguna, muchas de las comidas de las cuales Dios le prohibía al pueblo de Israel que comiese. Y entonces es por ello que Daniel hizo un trato, le pidió a aquel que lo cuidaba para que comiera solamente legumbres, que no le diera a comer esas carnes que eran abominables delante de Dios, que Dios les había ordenado. Escuche, era una ley de parte de Dios para el pueblo de Israel, era una orden de parte de Dios para el pueblo de Israel, era un estatuto que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel. Y fue por ello que Daniel dice que no quería comer esa comida, sino que quería comer solamente legumbres. ¿Por qué, mi amado hermano?
porque no quería ¿qué? Contaminarse. Escuche, y ese es el problema. Ese es el problema cuando escuchamos la voz de Dios y no la obedecemos. Cuando escuchamos la voz de Dios, como dice aquí, obedecer quiere decir saber escuchar. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, pero no la obedecemos, automáticamente nos contaminamos. Y Daniel no quería contaminarse. ¿Cuántos dicen amén? Daniel no quería contaminarse. Y entonces convino con aquel que los cuidara para que comiera legumbres. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la palabra que estos tres, Ananías, Misael y Azarías, amén, porque esos eran sus nombres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, que más tarde vendrían a ser Cedrac, Mesac y Abednego, que eran nombres de los dioses de los babilonios, que adoramos Dios. Amén, aleluya. Esos eran los tres, aparte de Daniel, que a Daniel también le dieron un nombre de los dioses que ellos tenían, y Daniel se llamaba Belsasar. Te adoramos, Dios. Tú eres bueno, Mis amados Dios, hermanos, eran aleluya. jóvenes, pero eran jóvenes con convicción. No solamente Daniel, estos tres hombres, estos tres jóvenes también, mi amado hermano, que venían de allá cautivos, de la misma edad de Daniel. Llegó el momento en que se quedaron los tres solitos. ¿Y qué pasó? Los querían a poner a que adoraran ídolos. ¿Y qué dijeron estos tres? No, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. No te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, de nada de lo que está en la tierra, de nada de lo que está en las aguas y debajo de las aguas. No te postrarás de ella, no te inclinarás ni las adorarás, porque es abominación delante de Jehová. Dios, aleluya. Tremendo, la gloria del papá. Ellos lo sabían, mi amado hermano. Y cuando Nabucodonosor los mandó y les dio una oportunidad más y le dice, mire, vengan, ustedes no se quieren arrodillar delante de la estatua cuando suene el arpa, el tamboril, la flauta, pues déjenme decirle que le vamos a subir 7 veces más al horno, y si ustedes no se arrodillan, lo vamos a meter a ese horno que adoramos, Dios. Tremendo, la gloria del papá. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Eran hombres con convicción. Había leyes, había mandamientos, había estatutos que ellos habían recibido de parte de Dios en su mente y en su corazón, y no estaban dispuestos a contaminarse. O sea, no estaban dispuestos a desobedecerlos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Dicen los tres hebreos: el Dios al cual nosotros le servimos, Él nos puede librar de ese horno de fuego. Y después no se quedó ahí, le dice a Nabucodonosor, y si no nos librase, tampoco vamos a adorar la estatua que adoramos, Dios. No estamos dispuestos a contaminarnos, no estamos dispuestos a desobedecer la ley de Dios, no estamos dispuestos a desobedecer el mandato que Dios Padre ha dado a mi vida. Te adoramos, Dios. Hombres con convicción. Hombres con convicción, mi amado hermano. Sin duda alguna, mi amado hermano, las bendiciones de Dios, el poder de Dios y todas las promesas de Dios sobre su pueblo solamente lo reciben los hombres y las mujeres con convicción. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, hombres con convicción. Hombres que están dispuestos a recibir esa palabra de parte de Dios y obedecerla. Escuchar y obedecer aquello que hemos escuchado. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria del papá. Hay poder en Cristo Jesús. Te adoro, Tremendo. Dios, aleluya. Y entonces, mi amado hermano, miramos a estos hombres en el antiguo tiempo. Y si nos ponemos a mencionar hombres en la Biblia, mi amado hermano, hombres con convicción, hombres que dijeron: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo
se levantará, te adoramos, Dios. Escuche, ¿usted sabe lo que es eso? Aunque me muera y aunque me haga polvo, pero yo sigo confiando en ese Dios grande, en ese Dios maravilloso. Hombres con convicción. Hombres que no se movían a la primera. Gracias, Dios. Hombres que nada ni nadie los movía. Y eso es lo que Dios anda buscando el día de hoy. Hombres con convicción. Hombres que con convicción, que sin duda alguna el enemigo, Satanás, va a venir sobre nuestra vida, pero como dijo el Señor Jesucristo, resistir al diablo y de vosotros huirá. Gracias, Dios. Sujetaos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Tú eres Y ahí bueno, está Dios. Aleluya. la clave, mi amado hermano. Cuando nos sujetamos a Dios, cuando nos sujetamos a su palabra, cuando nos sujetamos a sus mandamientos, cuando nos sujetamos a sus estatutos, adorado sea el nombre del Señor, el enemigo va a venir y va a dar golpe, y va a dar golpe, y va a dar golpe, y cuando tiene tanto golpe, y va a saber, y va a darse de cuenta que no puede hacer ningún daño, va a tener que huir, adorado sea el nombre del Señor. Y adoramos, Dios, hombres con convicción. Gracias, mi Dios. Tremendo, la gloria de papá. Si usted es un hombre con convicción, una mujer con convicción, sin duda alguna, escuche lo que le voy a decir este año, usted va a recibir las promesas de Dios sobre su vida. ¿Sí? Todas las promesas de Dios se hacen realidad en la vida de un hombre y de una mujer que sabe escuchar a Dios y obedecerlo. Hombres con convicción. Te adoramos, Dios. Tú eres bueno, Cristo. Tremendo, la gloria de papá. Amén, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Fíjese, mi amado hermano, de la misma forma, en aquel tiempo y en los tiempos que estamos viviendo, en aquel tiempo de la misma forma, que vemos 120 hombres con convicción, también había aquellos que no tenían convicción, que le daba lo mismo lo uno que lo otro, le daba lo mismo frío o caliente, adorado sea el nombre del Señor, hacer el bien o hacer el mal. Te adoramos, Dios. Entonces, mi amado hermano, en aquel entonces vemos a 120 hombres con convicción, recibiendo la promesa de parte de Dios, la cual había hablado Juan el Bautista, la cual mismo Señor Jesucristo les había dicho. Pero también ahí en esos 120 no se mira muchos que no tenían convicción, que no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Entonces, mi amado hermano, los días que estamos viviendo es igual. Los tiempos no cambian. ¿Cuántos dicen amén? Hombres con convicción y hombres sin convicción. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Lo acabo de decir hace un momento. Los que reciben las promesas de Dios, los que reciben las bendiciones de Dios, los que reciben todo aquello que Dios dice a través de su palabra, que es para usted y que es para mí, solamente lo reciben hombres con convicción. Te adoramos, Dios. Tremendo. La gloria de papá. Gracias, Dios. O sea, que lo que yo estoy diciendo, mi amado hermano, que si un hombre con convicción viene y le pide algo a Dios, y un hombre sin convicción, y cuando estoy hablando de con convicción y sin convicción, estoy hablando de un hombre obediente, que escucha a Dios y obedece a su palabra, y un hombre sin convicción que escucha a Dios y no obedece a su palabra. Cuando estos dos vienen delante de la presencia de Dios y vienen a pedirle algo, ¿usted qué cree? ¿A quién es que Dios va a derramar su bendición sobre él? ¿A quién va a derramar esa promesa que Dios tiene para todos aquellos que venimos a sus pies? Mi amado hermano, déjeme decirle, Dios es rico en bendiciones. Pero ¿sabe qué? A Dios le agrada que seamos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, la obediencia mueve el trono de Dios.
La obediencia mueve el trono de Dios. De tal manera que cuando vienen los dos, ¿qué es lo que pasa? ¿Dios bendice a los dos o bendice a uno de los dos? ¿A quién va a bendecir? ¿Al desobediente o al obediente? Te adoramos, Dios. Yo creo que pasa lo que nos pasa a nosotros cuando nuestros hijos están medio rebeldes y desobedientes y vienen y nos piden para una nieve. ¿Qué pasa ya cuando viene el spring o el summer? Y entonces empieza a pasar carritos por ahí cantando y cantando y cantando, el carrito ese de las nieves, y luego viene el nene y le dice: papi, dame para una nieve. Y entonces dice papi: aquí me lo agarro. Pues no te voy a dar para la nieve porque toda esta semana te la has pasado desobediente. Has estado desobedeciendo toda la semana. Pero ¿sabes qué? Si de ahora en adelante te portas obediente, para la próxima que pase, sin duda alguna te vas a ganar la nieve o la paleta. Te adoramos, Dios. Tú eres bueno, Dios. Aleluya. Tanto calor que hace que quieren una nieve, una paletita. Te adoramos, Dios. Pues eso mismo nos pasa con papá Dios. Cuando venimos los dos, el desobediente y el obediente, papá dice: le voy a dar al obediente para que veas que los obedientes reciben las promesas de Dios. Pero no solamente le voy a dar al obediente, también te voy a dar a ti, pero lo que te voy a dar a ti es una palabra. Y la palabra es que de ahora en adelante empieces a ser obediente, empieces a escuchar mi palabra, empieces a caminar en mi palabra, y sin duda alguna para la próxima recibirás cuando pidas. Te amamos. Te alabo, Dios, aleluya. Tremendo, la gloria de papá. Amén, aleluya. Sí, eso es así, mi amado hermano. Te adoramos, Dios. Eso es así. Tú Y eres entonces, bueno, mi amado Dios, hermano, aleluya. es bueno obedecer a Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Escuchen, tremendo. Los días que estamos viviendo, mi amado hermano, y lo dije hace un momento, por cualquier cosita somos movidos. Cuando viene la angustia, viene la tribulación, vienen los momentos difíciles, cuando ya no sentimos a papá, queremos salir corriendo. Un hombre, mi amado hermano, que fue un hombre con convicción, que la Biblia lo menciona, que fue un hombre con convicción, que no importó lo que vino sobre su vida, él se mantuvo en lo que había creído, en esa palabra que había escuchado de parte de Dios. Mi amado hermano, la conservó, la atesoró, caminó por ella y no se movió. Mi amado hermano, dijo estas palabras: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Tremendo. Pero déjame decirle, mi amado hermano, a veces cuando vienen los momentos difíciles queremos salir corriendo y empezamos a poner pretextos por todas partes, que tenemos problemas. Cuando siempre hemos tenido problemas, que caminamos en angustia. Mi amado hermano, mire para atrás. Eso nos pasa mientras estemos en esta tierra. Estamos atribulados, no siendo la presencia de Dios. Todas esas cosas, mi amado hermano. ¿Y sabe qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? Salimos corriendo. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso, mi amado hermano? Quiere decir que no somos hombres con convicción. El hombre con convicción le cree a Dios. No importa, mi amado hermano, si está al borde de la muerte como Job, le sigue creyendo a Dios. No importa, mi amado hermano, si lo van a meter al horno que arde ahí, que le subió Nabucodonosor 7 veces más, sigue creyendo en Dios. No importa lo que pueda venir sobre su vida, mi amado hermano, el hombre con convicción no se mueve, espera la promesa de parte de Dios. Tremendo. Y eso fue lo que pasó con estos 120. Esperaron. Los hombres con convicción no se mueven. Dígale a su hermano: no te muevas.
Eso es en inglés para que no te muevas. Sí, cualquier cosa nos mueve, mi amado hermano, cualquier cosa nos hace salir corriendo. Pero déjeme decirle, hombres y mujeres con convicción, nos mantenemos firmes. Ciertamente estoy angustiado, ciertamente estoy atribulado, ciertamente no siento la presencia de Dios, adorado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Voy a seguir siendo obediente, voy a saber escuchar y obedecer la voz de Dios, que la clave está en saber escuchar y obedecer la voz de Dios. Y cuando yo escuche y obedezca, va a llegar el momento en que Dios se va a mover a misericordia, y entonces voy a ver la gloria de Dios. Entonces me van a meter al horno que le subieron 7 veces, adorado sea el nombre del Señor. Y cuando esté allá adentro, allá mismo, el Dios Todopoderoso va a venir y me va a cubrir, adorado sea el nombre del Señor, y ni un pelo se me va a quemar. Te adoramos. Alabo Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Si sabemos escuchar, mi amado hermano, si sabemos escuchar y obedecemos esa voz de Dios, tal vez no va a pasar lo que le pasó a Job también. Lo vamos a perder todo. Lo vamos a perder todo y vamos a estar al borde de la muerte. Escuche, yo miro a Job al borde de la muerte. Es lo que dice la palabra. Estaba al borde de la muerte. Y ahí, al borde de la muerte, se mantuvo en esa convicción. ¿Y qué cree usted? Dios mismo vino a hablar con él. Job vio la gloria de Dios. Y entonces declara: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Te adoramos. Y después vemos las promesas de Dios sobre este hombre. Vemos a un hombre que Dios lo levanta, Dios lo restaura y lo bendijo, dice la palabra, al doble. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Pero ¿sabe qué? Esto sucede con los hombres que sabemos escuchar y obedecer. Saber escuchar, obedecer quiere decir saber escuchar. Entonces, saber escuchar y caminar en esa palabra que Dios nos da. Te adoramos, Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Gracias, Dios, aleluya. Estos hombres recibieron 120, escuchen. Ellos escucharon y obedecieron. Fueron 120. Escucharon y obedecieron. Yo me imagino que estos 120 eran los que estaban siempre ahí, no aflojaban. Y cuando iba, mi amada hermana, para allá, para el aposento alto, sin duda alguna, ellos iban cantando, adorando a Dios en el camino, y iban pensando: para mí que hoy papá derrama aquello que nos prometió. Y se acababa el servicio, se acababa la adoración, y se iban cada uno para sus casas. Y entonces probablemente se iban diciendo: bueno, si no es hoy será mañana, adorado sea el nombre del Señor. Pero seguimos esperando esa promesa de parte de Dios. Y al otro día volvían y regresaban y se reunían todos, adorado sea el nombre del Señor, esperando la promesa de Dios. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Yo creo que este año Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Aleluya, te adoro, Jehová. Pero para ello, mi amado hermano, tenemos que ser obedientes, obedecer, saber escuchar la voz de Dios y cumplir esa palabra que Dios pone en nuestra mente, en nuestros corazones, y por tanto que nos convirtamos en hombres y mujeres con convicción. Hombres y mujeres con convicción. Te adoramos. Eres bueno, Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo mucho. Y para adelante en el Señor. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Te adoramos, Dios.